Otro de los elementos importantes que tenemos en oftalmología es la refracción. Lo que nos permite estudiar de la refracción es si la imagen que se genera en el ojo está enfocada directamente en la retina. Por tanto, hablamos de un ojo emétrope cuando la imagen se enfoca debidamente, la imagen de cualquier objeto exterior se enfoca adecuadamente en la retina, y ametropía cuando esto no sucede. Otra capacidad que tiene el ojo es la capacidad de acomodación, porque no todos los objetos están a la misma distancia, por tanto cambia constantemente de foco. La acomodación es la capacidad de enfocar los objetos de cerca y se produce por una contracción del músculo ciliar, una relajación de la zónula, por tanto un abombamiento del eje antero-posterior del cristalino y la capacidad de enfocar esta imagen en la retina. Otro aspecto importante es la sincinencia acomodativa. La sincinesia acomodativa se encarga de la miosis, la convergencia y la acomodación. Son como tres reflejos que van unidos y que generalmente son gracias a la inervación parasimpática del ojo. Y en la refracción la medimos mediante dioptrías. Es una medida de la potencia de una lente y va a ser el inverso de la distancia focal en metros. O sea, una lente, por ejemplo, de 2 dioptrías formará su foco 1/2 metros posterior a ella. Y la refracción es posible debido a la anatomía del ojo, como ya les había dicho. Debido al dioptrio ocular, la córnea tiene un poder dióptrico de 43 dioptrías y el cristalino de 17. Por tanto, un ojo emétrope es capaz de enfocar a una distancia de 22 y 24 milímetros. La imagen que se forma en la retina del ojo emétrope, esa es esa distancia. ¿Cómo se detectan las ametropías? Pues una prueba básica para ello es con el agujero estenopeico. Medimos la visión sin el agujero y por esta especie de rejilla que es el agujero estenopeico, que lo que permite es que los rayos de luz entren directamente a la retina de una forma paralela y mejora la visión. Cuando hay una agudeza visual, por ejemplo, de 0,5 en el ojo derecho, por ejemplo, y posteriormente tenemos, al colocar esta especie de rejilla que es el agujero estenopeico, mejora a la unidad, a 0,9, probablemente hay una ametropía que posteriormente con la refracción descubriremos. Hay ametropías que son esféricas, es un error refractivo uniforme en todos los ejes de la córnea, en todos los meridianos corneales, y ahí estamos hablando de las dos fundamentales, de la miopía y de la hipermetropía. Y hay ametropías que no son esféricas, que es un error refractivo en un eje diferente, no todos los ejes están igualmente incurvados, y estamos hablando de los astigmatismos. Por tanto, en un ojo normal, como les dije, un ojo emétrope enfoca la imagen a nivel retiniano adecuadamente. Un ojo míope, porque es un ojo elongado, es un ojo en el cual la distancia, el eje axial, la distancia antero-posterior es excesiva, es un ojo, si tendríamos que compararlo con algo físico, es como en copa de champán, pues es un ojo que genera la imagen por delante de la retina y por tanto, para corregirlo necesitamos lentes divergentes que lo que hacen es
echar un poquito para atrás esa imagen y hacer que se enfoque a nivel retiniano. Sin embargo, en un ojo hipermétrope, es un ojo pequeñito, de nuevo lo compararía con una copa de vino, en el cual es tan pequeñito el ojo que la imagen se va a enfocar por detrás de la retina. Y por tanto, para su corrección necesitamos una lente que haga que tenga gran poder dióptrico, una lente convergente que haga que esa imagen que supuestamente se enfoca por detrás de la retina se enfoque por delante. En el esquema vemos las diferentes ametropías esféricas y cómo la corregimos. Insisto, el hipermétrope corregido necesita una lente convergente y por tanto adelanta esa imagen al foco retiniano. El hipermétrope tiene la imagen formada por detrás de la retina y tenemos que corregirla. El miope sucede justo lo contrario, es una imagen formada por delante y para corregirla tenemos que usar una lente divergente y el emétrope por supuesto no necesita ninguna corrección. Y vamos a hablar un poquito ya de la particularidad de cada ametropía y empezaremos con la hipermetropía. El ojo hipermétrope es un ojo, como les dije, poco convergente, es un ojo pequeño en el cual la imagen se forma por detrás de la retina y lo tenemos que corregir con lente convergente. Existe una forma de diferenciar la hipermetropía latente y la hipermetropía manifiesta. Es latente cuando, con la acomodación, con el mecanismo que les expliqué de la contracción o relajación del músculo ciliar, logramos que el cristalino cambie su grosor, su eje antero-posterior. Cuando esa hipermetropía se puede corregir con mecanismo de acomodación, hablamos de hipermetropía latente, y manifiesta es que aún acomodando no se puede compensar la hipermetropía. La hipermetropía va a ser corregida, como ya les dije, con lente convergente y esta capacidad de acomodación se va perdiendo con la edad por una esclerosis del músculo ciliar y por una rigidez del cristalino. En los niños, por ejemplo, es necesario hacer una dilatación, una cicloplegia, hacer una evasión de la función del músculo ciliar y por tanto hacer que esa hipermetropía latente, por la gran capacidad de convergencia que tienen los niños, pues se haga manifiesta, haciendo la cicloplegia. A modo de regla mnemotécnica, decir que las lentes convexas son convergentes. Conve. La hipermetropía es una patología que se puede venir acompañada de otras entidades, como es el estrabismo convergente. Es un exceso de convergencia debido a la necesidad de enfocar, que se ve muy frecuentemente en los niños. Astenopia acomodativa es una patología también bastante frecuente, es el esfuerzo ese constante de enfocar y por tanto hay mucha cefalea periorbitaria, cansancio, es un motivo de consulta frecuente, sobre todo en edad pediátrica. Y como es un ojo tan pequeñito, los bordes de la papila, del nervio óptico del paciente hipermétrope, van a estar como borrados, incluso a veces se puede ver alguna hemorragia peripapilar. Eso no es un papiledema real, sino un pseudopapiledema, es por la propia conformación del ojo. Y debido a que el ojo es muy pequeñito, el ángulo iridocorneal puede ser pequeño también y por tanto tiene mucho más predisposición a generar un glaucoma de ángulo cerrado, un glaucoma agudo, porque ese ángulo está estrecho. Entre la córnea y el iris prácticamente no hay cámara anterior y por tanto se cierra muy fácilmente. Ahora vamos a hablar de la miopía, que la miopía, como ya le dije, es justo lo contrario, un ojo elongado, en copa de champán y por tanto es un ojo grande. Un ojo con un excesivo poder de refracción en la córnea y en el cristalino. Esa elongación del ojo hace que la córnea esté muy incurvada y por tanto
tiene gran poder dióptrico y la imagen se va a formar por delante. Vuelvo a insistir que es importante saber que se corrige con lentes divergentes y que hay dos tipos de miopía. Una miopía simple o fisiológica que está entre 6 y 8 dioptrías, que generalmente aumenta y se estabiliza a los 20 años, o sea, aumenta hasta los 20 años y luego se estabiliza, y una miopía magna o patológica que generalmente está por encima de las 8 dioptrías y que genera mucha patología. Es un ojo que crece, por tanto tira de la retina, tira de la coroides, genera mucha atrofia retiniana y tiene gran predisposición para el desprendimiento de retina. Es un ojo que no cabe en sí mismo y que ya progresa hasta la vida media. Es un ojo que va creciendo, no se estabiliza como la miopía simple o fisiológica. Patologías, como le dije, relacionada con este crecimiento excesivo, esta elongación del ojo, pues degeneraciones retinianas periféricas, cataratas, glaucoma crónico simple y el desprendimiento de retina. Muchos pacientes hacen agujeros retinianos, hacen desprendimiento de vitrio posterior, hacen desprendimientos retinianos de tipo sobre todo reumatógenos por esa gran degeneración periférica que generan esta elongación excesiva del ojo. Y ahora vamos a hablar de una ametropía que ya no es esférica. En las dos anteriores, en la hipermetropía y en la miopía, hablábamos de ametropías que eran en toda la superficie de la córnea y del ojo en general igual en todos los meridianos. Sin embargo, el astigmatismo es una diferencia entre meridianos. Generalmente hay una diferencia entre varios meridianos corneales y por tanto la imagen que se forma en la retina es en una parte correcta y en la otra no, porque se forma una imagen un poco más anterior y otra más posterior. Varía poco a diferencia de las otras a lo largo de la vida y se va a corregir con lentes cilíndricas. Esas lentes se ubican en el meridiano que sea más curvo, por ejemplo, y corrigen esa imagen anómala retiniana. Ese es el astigmatismo, que generalmente no cambia. Vale. La acomodación. La presbicia es una pérdida de la capacidad acomodativa. Generalmente sucede a partir de la cuarta década de la vida. Se van perdiendo, ya la cuarta década de la vida más o menos se va perdiendo un poder dióptrico de 4 dioptrías y progresivamente se va perdiendo hasta la senitud. En hipermétropes va a ocurrir antes, porque ya dijimos que ese ojo pequeño necesita una convergencia muy grande y por tanto esa esclerosis del músculo ciliar y esa dureza del cristalino que se adquiere con la edad pues es mucho más marcada, o sea, la consecuencia es más marcada en los ojos hipermétropes y se va a corregir con lentes convergentes. O sea, lo hacemos para generar una imagen retiniana anterior. No podemos acomodar y por tanto el cristalino no se puede englobar, por así decirlo. Ahora vamos a hacer una pregunta que es bastante frecuente que se haga. Es un poco para ejercitarnos un poco en el tema de las ametropías. ¿En cuál de las siguientes situaciones la imagen se forma en un plano posterior al de la retina? A. Miopía. B. Hipermetropía. C. Astigmatismo. Y D. Emetropía. La respuesta va a ser la hipermetropía. Como ya dijimos, el ojo hipermétrope es un ojo pequeño, la imagen se forma por detrás de la retina y por tanto necesita una lente convergente para formar esa imagen por delante. La miopía
sería justo lo contrario, necesita una lente divergente para que la imagen se forme un poquito más posterior y se enfoque sobre la retina. En el caso del astigmatismo ya dijimos que es una metropía cilíndrica y por tanto una parte de la imagen se va a enfocar adecuadamente y la otra no, porque hay una diferencia entre las curvaturas de la córnea sobre todo, y bueno, en la metropía desde luego la imagen se forma a nivel de la retina, es lo ideal. Los cristales divergentes se utilizan en la corrección de A. presbicia, B. astigmatismo, C. miopía, D. hipermetropía. La respuesta es miopía. Como ya dijimos, pues los cristales divergentes lo que hacen es que la imagen se forme un poquito más posterior a nivel retinal, o sea, la imagen que se forma normalmente en la miopía es anterior, con los cristales divergentes hacemos que esa imagen vaya un poco hacia atrás y por tanto se enfoque en la retina. Y la presbicia es la pérdida de la capacidad de acomodación y ya dijimos que si es pérdida de la acomodación necesitamos corregirla con lentes convergentes. El astigmatismo, como dijimos en la pregunta anterior, se corrige con una lente cilíndrica. La miopía es la respuesta correcta y la hipermetropía sería justo lo contrario, una corrección con lentes convergentes. Bueno, a modo de resumen, en cuanto a la refracción, tenemos tres patologías importantes. La miopía, que se corrige con lentes divergentes, la hipermetropía y la presbicia con lentes convergentes y el astigmatismo con lentes cilíndricas. ¿Cómo podemos nosotros luchar contra estas ametropías? Que además les digo que es la causa fundamental de pérdida de visión a nivel mundial, según la OMS, pues con cirugía refractiva. La más común de todas es la cirugía de LASIK, en el cual, mediante la aplicación de un láser en la retina, corregimos esa alteración de la curvatura. Lo primero que hacemos es levantar una especie de flap, vamos haciendo una ablación en el estroma corneal y sirve tanto para la corrección de la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. La cirugía de LASIK puede corregir ciertas miopías o ciertas hipermetropías. En general, para la miopía se dice que no puede sobrepasar 8 dioptrías y desde luego es importante medir el grosor corneal, la paquimetría, porque hay córneas muy finas que no se pueden ablacionar con láser debido a que pueden formarse ectasias post-LASIK. Es una córnea que debilitamos y por tanto se puede elongar, ectasiar. Y después, si no podemos hacer láser excimer, o sea LASIK, tenemos otras técnicas para corregir estos defectos, estas ametropías. La cirugía intraocular, para errores refractivos altos, ponemos lentes en la cámara posterior, en la cámara anterior, y existe una técnica para corregir la presbicia, que es una técnica nueva, que lo que hacemos es poner lentes acomodativas multifocales que permitan tanto la visión cercana como la lejana.